Efesios 1, 15 al 23. Voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta mañana, hermanos, estaremos iniciando una serie que le he titulado La Iglesia a través de las edades. Y esta serie, hermanos, déjenme decirles que es no solamente importante, sino también es un tanto controversial. Y creo que es necesario que nosotros comencemos a comprender cuál es la naturaleza de la iglesia, porque es muy cierto que existen personas que dicen que la iglesia no es importante, y hay personas que dicen: no, a mí no me des, o no me hables de iglesia, a mí háblame de Cristo, y yo no quiero saber de iglesia, yo quiero saber de Cristo. Como si la iglesia fuera algo diferente, o como si la iglesia pasa a un nivel secundario y no es importante, y todo lo que importa es tener una relación personal con Jesucristo sin estar sometido o sin estar en una iglesia local y visible. Así que esta forma de pensar es realmente algo muy triste y lamentable, pero incluso muchos evangélicos piensan de esa manera, que la iglesia no es importante, que la iglesia últimamente sale sobrando, que lo más importante es creer en Cristo y estar sometido a Él. Pero como veremos en los mensajes posteriores, eso es imposible, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia, tal como vimos en el versículo que leímos hace unos momentos, que el Padre dio a Cristo por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entender esto es muy necesario, pero es un tema controversial por varias razones. La primera razón es debido a que la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, afirma ser la única iglesia verdadera, y ella dice que estar fuera de su organización visible es estar fuera de la salvación, debido a que ellos creen que la Iglesia Católica Romana es la única dispensadora de los medios de gracia y la única que tiene el poder para dar o retener la salvación. Y bueno, esto es un problema para nosotros los evangélicos, debido a que nosotros no estamos dentro de la Iglesia Católica Romana. Obviamente nosotros estamos fuera de esa organización y no pertenecemos a ella. Y si es así, entonces no somos salvos. Si la Iglesia Católica Romana es la única que da la salvación, ¿no somos salvos entonces? La respuesta es: por supuesto que hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana, porque no es ella la que da la salvación. La salvación la da Cristo y solamente Él. Por lo tanto, estar fuera de la Iglesia Católica Romana no significa estar fuera de la salvación en ningún sentido de la palabra. La segunda razón
por la que es un tema controversial es debido a que existen varios grupos evangélicos que afirman que la iglesia no es importante y que lo único que cuenta es tener una relación personal con Jesucristo. Bajo este esquema, las autoridades eclesiásticas salen sobrando, debido a que cada creyente cuenta con su propia autoridad delegada por Jesucristo mismo. Y ese es el otro extremo. El primer extremo es el extremo de la Iglesia Católica Romana, que dice que fuera de su iglesia no hay salvación. El otro extremo son los evangélicos que dicen que la iglesia no es importante, que lo único que importa es mi relación con Jesucristo. Es el único que me da salvación y por lo tanto la iglesia sale sobrando. Este es el otro extremo que tenemos que evitar también, porque no es correcto. Es extremo, hermanos, es antibíblico. La iglesia es importante. La iglesia es necesaria. Pertenecer a la iglesia es necesario para nuestra salvación. Así que estos dos extremos estaremos evitándolos y trataremos de encontrar la respuesta bíblica a qué es la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia, cómo puedo saber que estoy en la iglesia correcta, porque hoy, hermanos, lamentablemente se ve a las congregaciones locales como iglesias. No es así, eso es equivocado. Las congregaciones locales no son iglesias separadas, son congregaciones. Existe una sola iglesia local o visible, con muchas congregaciones separadas. Pero a veces escuchamos decir, oh mi iglesia, como si la congregación local fuera una iglesia y la otra congregación local fuera otra iglesia. No es así. Son asambleas, congregaciones, pero no son iglesias. La iglesia es una sola. Desde este momento les voy a decir, hermanos, no hay varias iglesias. La iglesia es una sola. Hay varias congregaciones, pero la iglesia es una. La tercera razón es debido a que una gran parte del mundo evangélico de la actualidad se ha desligado en gran parte de sus raíces en la Reforma Protestante, y el resultado ha sido una eclesiología que se parece más a las franquicias de comida rápida de McDonald's que a la eclesiología de los reformadores. Eso es triste y lamentable, pero el mundo evangélico de la actualidad ha olvidado gran parte de la enseñanza de los reformadores sobre la naturaleza de la iglesia, que la iglesia es una y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que existen diferentes expresiones locales, diferentes congregaciones, es cierto, pero la iglesia es una, porque hay un solo cuerpo que es la iglesia y una sola cabeza que es Cristo. Pablo claramente muestra esta verdad en Efesios. Un solo cuerpo, una sola cabeza. No hay dos cuerpos, 3 cuerpos, o 10 cuerpos, o 20 cuerpos, o 100 cuerpos y una sola cabeza. No, un solo cuerpo y una sola cabeza. Cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo. En el esquema de los evangélicos de la actualidad, la iglesia se ha convertido en una especie de franquicia para la fe, donde lo más importante es clonar una congregación parecida a aquella, con los mismos principios de mercadotecnia y crecimiento, y donde esta congregación tiene que pagar ciertos derechos para poder usar ciertos materiales de crecimiento que les garantizan que si usan esos materiales y los practican al pie de la letra, en un año la iglesia crecerá y crecerá y crecerá. De ahí nació el concepto de las mega iglesias. Bajo ese esquema, el pastor es tan solo un coach o un entrenador
al igual que un entrenador en un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Un coach, un entrenador, o un ejecutivo, CEO, que dirige los destinos de una empresa. El resultado de esto es que muchas personas creen que las iglesias o congregaciones locales son tan solo empresas o negocios. Como alguien dijo, son tan solo franquicias para la fe. Hermano, la iglesia no es un negocio, la iglesia no es una empresa. Lamentablemente hay líderes y pastores que creen, que se han puesto en su mente que la iglesia es como una empresa, como un negocio, donde hay que darle al cliente lo que el cliente pida para poder traer la mayor cantidad de clientes. Bueno, hay que atenderlos y darles lo que ellos pidan. Es un concepto que prevalece en las mega iglesias de la actualidad. Pueden más o menos investigar el estilo de iglesia o de congregación que maneja Joel Osteen, por ejemplo, y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Él ha dicho públicamente que él no se considera un pastor, sino un coach, un entrenador como un equipo de fútbol, que lo único que hace es motivar a sus jugadores para que salgan a la cancha a ganar el partido. Domingo tras domingo, los jugadores, o sea, los miembros de la iglesia de Austin, van a que él como un entrenador los motive para salir al mundo a ganar. Esa es la mentalidad, hermanos, de las iglesias o congregaciones de la actualidad. Él no se considera un pastor que está pastoreando, sino un coach, un entrenador que está motivando, una persona que se encarga de dar charlas motivacionales domingo tras domingo. Bien, ¿cómo podemos evitar no solo los dos extremos, por un lado el catolicismo romano y la postura de algunos grupos evangélicos por el otro, que afirman que la organización de la iglesia no es importante, sino también cómo podemos evitar la idea equivocada en realidad de que la iglesia es muy similar a las franquicias de McDonald's? ¿Cómo podemos evitar? 3 errores: la iglesia católica romana, los que dicen que la iglesia no es necesaria, y aquellos que ven a la iglesia como un club social o como una franquicia o como un negocio, o como donde se va solamente a recibir ayuda psicológica y motivacional para enfrentarnos con las crisis y problemas de la semana que viene. ¿Cómo podemos evitar, hermanos, caer en estos errores? Es mi intención y objetivo en esta serie rechazar los extremos, refutar las ideas equivocadas y abogar por una eclesiología en línea con la eclesiología de los reformadores. ¿Cómo es la naturaleza de la iglesia? Los reformadores enseñaron cómo es la naturaleza de la iglesia, basados en la palabra de Dios, basados en la Biblia. Ellos comprendieron que la naturaleza de la iglesia es tanto visible como invisible. Ellos entendieron bien que la iglesia es una, no hay varias iglesias, es una, la iglesia es una, en 2 expresiones: visible e invisible. La iglesia es tanto visible como invisible. Ahora bien, quiero explicar qué significa cada una de estas palabras. La iglesia invisible se compone de todos los creyentes regenerados por el Espíritu Santo de todos los tiempos, incluyendo a los creyentes en el Antiguo Testamento. Es decir, el patriarca Abraham, Moisés y todos los profetas de la antigüedad pertenecían a la iglesia, a la verdadera iglesia, a la iglesia invisible, porque la iglesia es una, no hay 2 ni 3, solamente hay una. Lamentablemente hay muchos cristianos que creen que los cristianos del Antiguo Testamento no pertenecían a la iglesia y ellos se salvaban de otra manera a como los cristianos del Nuevo Testamento se salvan. Y eso no es así. La iglesia es una desde el principio. Dios ha escogido
o Dios ha juntado a sus escogidos desde el principio en un solo cuerpo, en una sola iglesia. La palabra de Dios es clara en ese sentido, de que la iglesia es un cuerpo solamente. Por lo tanto, aún los creyentes del Antiguo Testamento pertenecen a esa iglesia invisible. Vayamos a Hebreos. Veamos algunas citas en esta hora, porque creo que es importante ver estos textos bíblicos que nos muestran, confirmando lo que estoy diciendo. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El capítulo 11 de Hebreos, hermanos, se le ha llamado como el salón de fama de los creyentes en el Antiguo Testamento, el salón de la fama de los héroes de la fe, porque el autor comienza hablando desde los primeros que fueron parte de la iglesia invisible, como por ejemplo Abel. Y ahí comienza hablando de Enoc, después Abraham, después comienza a hablar de Isaac, Jacob, José, Moisés, y comienza a hablar de todos los héroes y heroínas también, porque habla de Rahab, la ramera, quien por la fe creyó a Dios y les preservó la vida a los 12 espías. Y llegando al versículo 32 que leímos, dice: ¿y qué más digo? Después de haber mencionado todos los héroes de la fe, el autor dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Él hace un recuento de todos los héroes del Antiguo Testamento, de todos los hombres y mujeres de Dios que por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron filo de espada, por la fe sacaron fuerzas de debilidad, por la fe se hicieron fuertes en batallas, y por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y por la fe ellos hicieron todas estas cosas. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y por medio de esa fe, muchos de ellos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, por la fe, por la fe. En otras palabras, no solamente los héroes de fe que vivieron en victoria, pero también aquellos héroes de fe pobres que fueron perseguidos por causa de su fe y de su creencia en el Dios verdadero, tal como lo fue el profeta Elías, por ejemplo, que quería ser asesinado por Jezabel, que tuvo que huir. Muchos de esos héroes de la fe fueron pobres, angustiados, maltratados, aserrados. Ellos pertenecen también a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Ellos no pertenecen a otra iglesia diferente. Ellos pertenecen a la misma iglesia. Aun cuando vivieron cientos y miles de años antes, ellos pertenecen al mismo cuerpo de Cristo. Por eso el autor de Hebreos habla de ellos como los héroes de la fe. Héroes de la fe. El Catecismo de Fe de Westminster, voy a dar lectura y estaré usando este catecismo, hermanos, a lo largo de esta serie, debido a que este catecismo, aunque es un librito muy breve, habla del tema de la iglesia muy cerca de lo que querían los reformadores. Así que a lo largo de esta serie estaré citando lo que dice este catecismo y tal vez algunos otros catecismos más. Por ejemplo, el capítulo 25, el inciso 1 dice: la Iglesia Católica Universal, que es invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno, bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Noten bien, hermanos, cómo las palabras del catecismo están en línea con lo que dice la palabra de Dios, las escrituras. Que la iglesia invisible se compone de todos aquellos elegidos, tanto pasados en el Antiguo Testamento como bajo el Nuevo Testamento, como presentes y futuros, que serán reunidos en uno e integrados en el cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, el catecismo también, hermanos, habla de un solo cuerpo. Ahora bien, el catecismo mayor de Westminster, quiero leer lo que dice la pregunta número 64, y la pregunta es la siguiente: ¿qué es la iglesia invisible? Y la respuesta es: la iglesia invisible es el número total de elegidos que han sido y siguen siendo reunidos en un solo cuerpo bajo Cristo, quien es la cabeza. Esa es la iglesia invisible. La iglesia invisible, por esa razón hablamos de la iglesia como visible e invisible. La iglesia invisible se compone de todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Hayan vivido cuando hayan vivido, si ellos fueron regenerados por el Espíritu Santo y se les dio el don de la fe para creer en el Mesías, ellos son parte de la iglesia verdadera de Cristo. Aún así hayan vivido en el Antiguo Testamento bajo los ritos y sombras del antiguo pacto, cuando ofrecían sacrificios de animales, pero aún así ellos pertenecían a la verdadera iglesia. Ahora bien, la iglesia visible, ¿qué es la iglesia visible? La iglesia visible se compone de todos los que han hecho una profesión de fe y se identifican con la fe cristiana por medio del bautismo en agua.
Una característica distintiva de la iglesia visible es que incluye tanto a verdaderos creyentes como a falsos creyentes. Es imposible que la iglesia visible se componga solo de creyentes regenerados. La iglesia visible, hermanos, es el aspecto visible de la iglesia, y cuando hablamos de iglesia visible, estamos diciendo que es visible porque todos podemos ver a las personas en una congregación reunidas, y decimos que es visible porque son personas que existen en un lugar determinado y que se reúnen tal vez en un lugar para adorar a Dios. Pero no todos los que están reunidos en un lugar son todos regenerados o todos son salvos, no es así. Es claro que todas las congregaciones están compuestas por creyentes verdaderos y creyentes que no son verdaderos, o creyentes falsos. Eso es así, y esa es la iglesia visible. En Hechos capítulo 8 vemos esta realidad. Vayamos a Hechos capítulo 8 versículo 14 al 23. Hechos 8, 14 al 23. Veamos lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí tenemos, hermanos, una muestra de cómo en la iglesia visible existen personas que no son verdaderos creyentes. No lo son. Simón el mago es un claro ejemplo. El apóstol Pedro lo bautizó, estuvo con él, el Simón el mago estuvo con ellos, participaba de todas las cosas de la iglesia, todas las actividades. Ahí estaba Simón el mago, estaba súper emocionado. En el día de hoy decimos: estaba en su primer amor, ¿no es cierto? En su primer amor. Ahí Simón el mago gozándose, cantando y alabando al Señor. Y ya me imagino en aquel momento de avivamiento, Simón el mago daba todas las muestras de ser un verdadero creyente. Pero muy pronto quedó al descubierto que Simón el mago no era un verdadero creyente, y les ofreció dinero para recibir ese poder que ellos estaban recibiendo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. Arrepiéntete de esta maldad. Hermanos, Simón no era un verdadero creyente. Aparentaba ser un verdadero creyente, pero no lo era. No lo era. Es muy posible que nosotros no podamos darnos cuenta quiénes son los falsos creyentes. Es muy posible. Y yo les voy a decir algo, hermanos. No es nuestra prerrogativa como pastores escanear el alma o el corazón de los miembros de la iglesia, de ninguna manera. Lamentablemente hay iglesias que tienen esta filosofía.
Te ponen a prueba 6 meses o 1 año antes de aceptarte como miembro de la iglesia. ¿No es así? ¿Para qué? Ni 1 año ni 2 años nos podemos dar cuenta verdaderamente si la persona es un verdadero creyente. No hay manera, porque no conocemos el corazón. Y es el punto. No conocemos el corazón de las personas, solamente Dios lo conoce. Por lo tanto, solamente Dios sabe quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Nuestra responsabilidad como pastores es creer que aquel que ha hecho una profesión de fe es un verdadero creyente. Es un verdadero creyente porque ha hecho su profesión de fe. No es mi problema saber si es un verdadero creyente o no. Esa es labor de Dios. Dios es el único que sabe, no nosotros. Ahora, si esa persona visiblemente y de manera diaria y de rutina y todo eso vive una vida contraria a la palabra de Dios y sus frutos no son dignos de arrepentimiento, entonces podemos creer que tal vez no es un verdadero cristiano, ¿no es cierto? Pero no podemos juzgar simplemente porque no me parece que sea cristiano, no habla como los cristianos o no se viste como los cristianos, ¿no es cierto? Hay cristianos que juzgan a todo el mundo de esa manera. El estándar humano, no de la palabra de Dios, sino el estándar humano. Y no es así, hermanos. Así que la iglesia visible es la iglesia que nosotros vemos. Es la iglesia que nosotros vemos, y en esa iglesia hay verdaderos creyentes y hay creyentes que no son verdaderos, ¿verdad? Eso es así. Así que voy a dar lectura una vez más a la pregunta a la pregunta o al catecismo del capítulo 25, el apartado número 4 dice: esta iglesia católica o universal ha sido más visible en unos tiempos que en otros, y las iglesias específicas que forman parte de ellas serán más puras o menos puras según en ellas se enseñe y abrace la doctrina del evangelio. Se administran los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público. El Catecismo Mayor en la pregunta 62 dice: ¿qué es la iglesia visible? Y su respuesta es: la iglesia visible es una sociedad compuesta de todos los que en todas las edades y en todos los lugares del mundo profesan la verdadera religión junto con sus hijos. Notemos bien que no dice que la iglesia es una organización visible, sino es una sociedad visible. Porque la iglesia, hermanos, no es una organización como los testigos de Jehová, ¿no? La iglesia es una sociedad visible en la cual nosotros podemos verla y podemos ir a una congregación, a otra congregación, a otra congregación, y podemos ver los miembros de esas congregaciones y podemos darnos cuenta que ellos profesan la fe cristiana. ¿Todos son cristianos verdaderos? No todos son cristianos verdaderos, pero solamente Dios conoce quiénes son los que le pertenecen y los que no le pertenecen. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3 quiero que leamos estos versículos porque nos muestran cómo aún en los tiempos del apóstol Pablo había personas que aparentaban la fe, pero no eran verdaderos creyentes. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 18, veamos lo que dice. Primera Timoteo, segunda, no, traigo la cita equivocada, creo, un segundito. Ahorita les digo la cita. Es 2
2 Timoteo 2, 16 al 18 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Notemos bien cómo el apóstol Pablo menciona dos nombres, Himeneo y Fileto. Dice que los cuales se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, Himeneo y Fileto eran personas que estaban en la iglesia, en la congregación, y que tal vez eran colaboradores del apóstol Pablo. Pero llegó un momento cuando se desviaron de la fe, abandonaron la fe y comenzaron a enseñar doctrinas completamente contrarias a las escrituras, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y esto traía consigo que muchos estuvieran siendo movidos y que estuvieran cuestionando la veracidad de la fe cristiana, y como resultado su fe era trastornada. En el capítulo 4, versículo 14, Pablo menciona por nombre a otra persona. Ahí mismo, el próximo capítulo solamente, versículo 14 dice: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro el candelero, en un tiempo me imagino que fue una persona que parecía ser cristiana verdadera, cristiano legítimo, pero se demostró posteriormente que no lo era. ¿Por qué? Porque finalmente, hermanos, comenzó a causarle muchos males al apóstol Pablo. Comenzó tal vez a hablar cosas en contra de la autoridad de Pablo, o a cuestionar su autoridad apostólica. No sabemos cuáles hayan sido los argumentos de Alejandro. El problema es que Alejandro abandonó lo que antes enseñaba, y ahora se encontraba oponiéndose directamente al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: guárdate tú también de él, ten cuidado con él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Así que, hermanos, en la iglesia visible existen verdaderos creyentes, pero existen también falsos creyentes. Esto es una realidad que no podemos negar. Así que ahí nos vamos a quedar en esta mañana, hermanos. Continuaremos en el próximo domingo, ya que tenemos un poco de material que cubrir. Vamos a orar al Señor y a pedirle que nos ayude y que nos dé la sabiduría necesaria para poder comprender estas enseñanzas que son importantes. Pongámonos de pie en esta mañana.